Bueno, se ve y se escucha, ¿no? Chicos, se ve y se escucha, ¿no? Sí, Bueno, ok, empezamos. Bueno, de aparato reproductor, muy poco que decir. em, Muy pocas preguntas entran de este tema. Sin embargo, cuando estemos resolviendo los exámenes pasados, vamos a repasar mejor, ¿sí? A ver, algo que... Un cachito, chicos. Bueno, algo que el doctor suele preguntar bastante, que se han debido dar cuenta, porque ustedes llevan fisiología y fisiopatología, entonces hay algunas enfermedades, patologías, lo mismo, que son frecuentes. Y bueno, ustedes no son médicos, pero son personal de salud y tienen que saberlo, ¿sí? Grandes rasgos, no entren en detalles. Em, Algo que le gusta preguntar bastante es este cuadrito de acá, entrando específicamente en el tema de aparato reproductor. Están las enfermedades están las enfermedades de transmisión sexual, enfermedades de las ITS, infecciones de transmisión sexual, que son muchas. Vamos a clasificarlas en dos grupos. En este caso, en dos grupos, para que ustedes, hay muchas maneras de clasificarlos, pero para que ustedes sea más sencillo, el doctor les clasifica en estos dos grupos. Las enfermedades que cursan con abundante flujo genital y las enfermedades que cursan con úlceras genitales, ¿sí? Las primeras, las que cursan con abundante flujo, son 4. La tricomoniasis, la candidiasis, la gonorrea y la clamidia. Estas 4 enfermedades van a tener algo en común, que es el flujo, que es diferente en cada patología. En la tricomoniasis es un flujo medio verde, en la gonorrea como a leche, como blanco, como lechosa. No hay que entrar en detalles. Lo que tienen que saber ustedes es qué enfermedades cursan con flujo genital, ¿sí? Y cuáles son las que cursan con úlceras genitales. Ahora, con tal que ustedes se sepan un grupo, si no se acuerdan del otro grupo, no pasa nada porque es básicamente si no está en el grupo que ustedes memorizaron, pertenece al otro grupo. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo? Que memoricen un grupo, memoricen el grupo de las úlceras. ¿Qué enfermedades cursan con úlceras genitales? Bueno, ¿qué enfermedades cursan con úlceras genitales? Tenemos a la sífilis, bien característico, herpes genital y el chancroide o chancro blando. Son 3, ¿ok? Entonces memoricen: úlceras, sífilis, herpes y chancroide. Estas cursan con úlceras. Las de arriba solo flujo. Este es el flujo.
puede ser diferente dependiendo de qué enfermedad estemos hablando, pero en general a eso se refiere con el flujo. Y a las úlceras se refiere esto de acá, sin entrar en más detalles para no confundirlos. Algo importante que también el doctor suele preguntar bastante es sobre esto de acá, las hormonas. Tenemos dos hormonas que hemos dicho que vienen de la adenohipófisis. ¿Se acuerdan que secretaba 6 hormonas? La LH, la hormona luteinizante, la FSH y la hormona folículo estimulante. Estas dos vienen desde la adenohipófisis por la sangre y hemos dicho que van a los órganos sexuales. Bueno, ¿qué hace la hormona luteinizante en el varón? Estimula la secreción de hormonas sexuales, ¿sí? La testosterona, típica pregunta de examen. Entonces, esta hormona va a estimular la síntesis de la testosterona en los testículos. ¿Cómo? A través de las células de Leydig, ¿sí? Esta hormona va y estimula a estas células para que produzcan esta hormona. Entonces, un memotenio que se los había creado para que ustedes se acuerden que la luteinizante estimula a las células de Leydig, ambas empiezan con L, para la formación o síntesis de la testosterona. Entonces, la hormona luteinizante estimula la síntesis de la testosterona. ¿Qué hace la FSH? La folículo estimulante, como su nombre lo dice. En las mujeres va a estimular la ovogénesis, la formación de los ovocitos. En los varones va a estimular, como su nombre lo dice, folículo estimulante. Por eso estimula a las células de Sertoli, o sea, hace que estas células produzcan la espermatogenia, o sea, la formación de los espermatozoides, ¿sí? Desde lo más básico. Entonces, sencillo, no se pueden olvidar. Siempre pregunta esto. ¿Qué hormona se encarga de estimular la ovogénesis, la ovogenia, la espermatogenia? No sé por qué marcan luteinizantes, siempre se confunden. Si está bien clarito lo que les pregunta el doctor, ¿qué hormona estimula? Y en las respuestas, en los incisos, les pone la hormona folículo estimulante, o sea, así bien obvio, y marcan otra. Todo tiene un sentido en esta vida, todo. Cada cosa, cada nombre es llamado así por algo. Entonces, pónganse a pensar, si dudan de alguna pregunta, pónganse a pensar, analicen bien por qué se llamará así esta hormona. Entonces, nada, estimula la ovogenia y estimula la espermatogenia. Entonces, conclusión, las células de Leydig, que son estimuladas por la hormona luteinizante, que empiezan con L, se encargan de la síntesis de la testosterona. Pregunta de examen, muchas veces repetido, muchos años. Las células de Sertoli, que empieza con S, se encargan de la producción de los espermatozoides a través de la espermatogenia. ¿Qué es eso? Espermatogenia, ovogenia, la formación de ovocitos y de espermatozoides. ¿Ok? No se olviden. Bueno, esto de acá, nada, es complicadito entender esta parte, pero ustedes quédense con esto. El ciclo ovárico es diferente al ciclo uterino. Ojo con eso, ¿sí? Son dos cosas diferentes. El ciclo ovárico y el ciclo uterino son dos cosas diferentes. El ciclo uterino hace referencia a lo que las chicas sabemos de la etapa de la menstruación, las fases en la que pasa el endometrio, que es la capa interna del útero. La menstruación, la fase proliferativa, donde se vuelve a... O sea, la menstruación es esa etapa donde ocurre esa descamación, esa pérdida
de la capa interna del endometrio, ¿no? Por eso hay el sangrado. Y la fase proliferativa otra vez vuelve a crecer esa capa de endometrio y la secretora otra vez empieza nuevamente la proliferación de esta capa y luego otra vez sigue el mismo ciclo una y otra vez. ¿Ok? El ciclo ovárico tenemos dos fases, la fase folicular y la fase lútea. Lo de acá arriba, fase folicular y la fase lútea. Fase folicular se forman los folículos y entre estas dos fases tenemos a la ovulación, donde es expulsado un óvulo, y la fase lútea, donde se van perdiendo ciertos ovocitos, nos quedamos con un óvulo y luego nuevamente el ciclo se repite. Es confuso. ¿Qué es lo que tienen que saber y quedarse ustedes con esto? Ciclo uterino y ciclo ovárico son cosas diferentes. Ciclo uterino hace referencia a la menstruación, a la etapa del endometrio, fase proliferativa, fase secretoria. Y el ciclo ovárico, fase folicular, la ovulación y la fase lútea. ¿Qué más? Uy, no quiero mencionar esto, no quiero que se confunda, es un poco complicado. Pero básicamente tenemos hormonas que se encargan de regular estas fases, ¿sí? Cuando una hormona sube, aumenta, cuando baja, ocurre algo en el cuerpo. Ejemplo, algo de toda la vida muy característico es el aumento, el pico de la LH. Cuando aumenta el pico de la LH, cuando sube la LH, la hormona luteinizante en la mujer, en su punto máximo, es cuando ocurre la ovulación. Los estrógenos se van a elevar en la fase folicular. Los estrógenos es lo que está en color café. Y la progesterona se va a elevar en la fase lútea. La progesterona, lo que tenemos acá en color lila, se eleva en la fase lútea. Bueno, si no lo han entendido, no se preocupen. Muy pocas preguntas entran de esto. Empecemos a resolver los exámenes pasados. Primero quería resolver esto de acá, que me parecía que era el examen más reciente. Bueno, vamos con las preguntas. ¿A qué nivel de receptores celulares actúan las hormonas tiroideas? Esto es muy interesante porque yo les había dicho ayer que, o sea, chicos, si un año pregunto sobre las hormonas tiroideas, otro año preguntará sobre otra cosa, pero del tema de los receptores. No sé si me dejo entender. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que repasar los receptores celulares. O sea, no pueden no saber. Acá. No pueden no saber, no pueden olvidarse esto. Ese año preguntó de las tiroideas. Mañana puede preguntar las catecolaminas o las esteroideas, que le encanta preguntar. Yo les había dicho que la única hormona que tiene un receptor en el núcleo son las hormonas tiroideas, la única. Ok, entonces, ¿a qué nivel de receptores celulares actúan las hormonas tiroideas? En el núcleo celular, básicamente. Acá está, hormonas tiroideas, núcleo celular. Siguiente, la prolactina, ¿a qué grupo o clasificación pertenece? También les había dicho de los grupos. Que memoricen los dos grupos. Tenemos en realidad en total 3 grandes grupos. Y el primer grupo es donde están casi todas las hormonas, ¿verdad? Pero si ustedes se saben de memoria el grupo más importante de los esteroides y se saben de memoria el grupo de los aminoácidos, ya no hace falta saber lo demás porque cualquier otra pregunta entra a este grupo de las proteínas. ¿Ok? Entonces, ojo, proteínas y polipéptidos, lo mismo.
Miren que el doctor trata de confundirles y les pregunto acá como polipéptidos o peptídicas, que es lo mismo. No se confundan, o sea, polipéptidos, peptídicas, proteínas, grupo de las proteínas, grupo de los polipéptidos, grupo de las peptídicas, lo mismo. La hormona prolactina pertenece a este grupo, ¿ok? Peptídicas. Siguiente, es una hormona producida en el hipotálamo y secretada por la hipófisis. Hemos dicho que el hipotálamo está conectado a la neurohipófisis. Y la neurohipófisis produce solo dos hormonas, que era nuestro mnemotecnia Vox, era la vasopresina, o también llamada antidiurética, y la oxitocina. Entonces, es una hormona producida en el hipotálamo y secretada por la hipófisis. Oxitocina, tranquilamente acá el doctor que podía haber colocado, vasopresina, ¿no? Para mañana, listo, cambio la pregunta, vasopresina. Sigue siendo la misma respuesta. Vasopresina, oxitocina es lo mismo, ¿ok, chicos? O sea, no es lo mismo, sino que las dos hormonas se producen en el hipotálamo, están conectadas con la neurohipófisis y son secretadas por la hipófisis, pero por la neurohipófisis, por la parte neurológica, o sea, por la parte neuronal, ¿sí? Hemos dicho que se queden con esta imagen de acá en su mente, no se olviden nunca, nunca esta foto de acá. La neurohipófisis, o sea, miren cómo solo los nervios, las fibras nerviosas del hipotálamo se conectan con la neurohipófisis, no la adenohipófisis. Entonces, no, ¿qué hormona es producida por el hipotálamo? Secretada por la hipófisis, la oxitocina o vasopresina. Siguiente, el cortisol. ¿En qué zona? Tenemos 3 zonas. ¿En qué zona de la glándula suprarrenal es secretada? Un poco incompleta la pregunta. Sería ideal preguntar en qué zona de la corteza de la glándula suprarrenal es secretada, ¿no? Bueno, ¿en qué zona dijimos? Nuestro memotecnio, aquí habíamos cambiado la C por la F, ¿no? Cortisol, cortisol. Inmediatamente busco la F, listo. Tengo mi respuesta. Bien. Cortisol, hormona muy importante de toda la vida, nunca, nunca se olviden. La hormona calcitonina, que les he dicho que siempre se olvidan de esta hormona que es muy importante, es secretada por la glándula. Les había dicho que la tiroides produce 3 hormonas. Siempre se olvidan de la pobre calcitonina. Solo se acuerdan de la T3 y la T4, pero la calcitonina es secretada también por la tiroides. La tiroides secreta 3 hormonas, T3, T4 y calcitonina, ¿sí? Respuesta correcta, tiroides. La hormona luteinizante estimula la secreción gonadal de... ¿Qué habíamos dicho acá, chicos? La LH. ¿Qué estimula? Estimula la secreción de las hormonas sexuales. O a veces el doctor pone directamente para marcar esta hormona, la testosterona. Esa es la respuesta correcta. Y las células germinativas, ¿quién se carga de esto? La FSH, ¿verdad? La FSH, la estimulante, va a ir a estimular a las hormonas, a las células germinativas para que produzcan los ovocitos y las espermátidas, los espermatozoides. Inicialmente tienen otro nombre esos espermatozoides. Bueno, siguiente. Son componentes del síndrome metabólico que hemos dicho que está compuesto por 4 enfermedades. Obesidad, sí, un hombre obeso, gordo, tiene hipertensión, sí, tiene hiperglucemia, que esto es lo mismo a decir diabetes. Tiene hiperglucemia, sí, tiene dislipidemia, alteración del colesterol en la sangre, sí. ¿Tiene hipertiroidismo? No. Acá nos pregunta el excepto.
Estas 4 son verdaderas. ¿Cuál es el excepto? ¿Qué quiere decir el falso? ¿Cuál es el falso de estos incisos? Del hipertiroidismo. Claramente no entra en estas enfermedades. No es parte del grupo, aparte que una persona con hipertiroidismo es una persona súper delgada. Bien, los patrones emocionales y la actividad inconsciente del sistema nervioso central está controlado por... Esto siempre le gusta preguntar al doctor, chicos, o sea, de verdad, siempre una pregunta de esto, de los niveles. Hemos dicho que el nivel cortical se encarga de las funciones conscientes, ¿no? De las funciones conscientes, las funciones superiores, la inteligencia, la memoria. El nivel subcortical se encarga de la actividad inconsciente, involuntaria, la respiración, la postura, etcétera, ¿no? No se olviden, chicos, el cuadro que les mostré ayer es súper importante, espero que lo hayan memorizado. Nivel cortical, movimientos voluntarios. Subcortical, involuntarios. Y el nivel medular, que no suele preguntar, pero bueno, marcha y los reflejos motores de retirada. Son sinapsis, comunicación entre dos neuronas que contienen neurotransmisores. Hemos dicho que tenemos la sinapsis eléctrica y la química. La química es la que usa neurotransmisores. La eléctrica hemos dicho de los canales iónicos, ¿sí? Entonces acá la respuesta correcta es sinapsis química. Los receptores que detectan el dolor por daño tisular se llama. Bueno, detecta el dolor, quédense con esto. A veces se ponen a pensar en otras cosas, por daño tisular, ¿qué será eso? Tisular es tejido, por si acaso. Pero pónganse, analicen bien la pregunta, lean bien, lean con calma. No lean rápido, a veces hacen todo rápido, ni siquiera ven el excepto y marcan cualquiera cuando les está preguntando el falso. ¿Cuáles son los receptores que detecta el dolor? A ver, me está preguntando el receptor del dolor. Y me dijeron que dolor tiene un significado. No si esta palabra no si hace referencia a dolor. Termo, hemos dicho de las temperaturas, ¿no? El calor, el frío, quimio, de los productos químicos, del olfato, del gusto, mecano, receptores, mecano, de las cosas táctiles y también de la audición, que también es mecánico, y noci es dolor, nociceptor es un receptor del dolor. Respuesta correcta, nociceptor. ¿Cuáles de los grupos neuronales controla la marcha, sueño y vigilia? Esto igual les había hablado ayer, que tenemos 4 grupos, ¿no? Acá. Formación reticular, vestibular, cerebelo, ganglios basales. Bueno. Marcha, sueño y vigilia. Marcha, sueño y vigilia. Tenemos a la formación reticular que se encarga de esos 3. Esa es la respuesta correcta. ¿En qué lóbulo cerebral se encuentra el centro primario de la audición? Les había dicho que esto es lo mismo que los huesos, ¿no? Que conocen ustedes anatomía. Tiene esa misma clasificación el cerebro, lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, que está debajo del parietal, está cerca de los oídos, de las orejas, y por eso es que para que ustedes lo relacionen y piensen, centro primario de la audición, ¿en qué lóbulo será? Me dijeron que el lóbulo temporal está cerca de los oídos, de las orejas. Entonces ahí está el centro de la audición. Entonces es lóbulo temporal, ¿ok? De la audición. Bueno, ese año preguntó de la audición, mañana puede preguntar de la vista.
muchas cosas por preguntar acá. Puede preguntar otro lóbulo, ¿sí? Ahí tienen el cuadrito que les mostré ayer. Los núcleos centrales del sistema nervioso autónomo son los siguientes, excepto núcleos basales. Sistema nervioso autónomo. Esta es una clasificación aparte, creo que les había mencionado ayer, muchas maneras de clasificar el sistema nervioso en general, pero bueno, básicamente médula espinal, tronco encefálico, esta tiene otras 3 clasificaciones, y hipotálamo, que forma parte del cerebro, ¿sí? El excepto, el falso, serían los núcleos basales, que habíamos dicho que los núcleos basales o ganglios basales, que son lo mismo, son estos de acá. Ahora, se trata de un par craneal mixto, visceral, llamado cardioneumogastroentérico. Me preguntó unas 2 veces esto. A veces pregunta como, ¿es un par craneal que inerva el pulmón, que da ramas para el corazón, para el estómago? Ah, bueno, todo ese trabajo lo hace el 10º par craneal. Muy conocido, ¿sí? Muy famoso. Siguiente, se trata de un órgano sensorial cuyo receptor es mecanorreceptor. Ah, acá yo lo había corregido. Bueno, acá se trata de un órgano sensorial cuyo receptor es un mecanorreceptor sensorial. Yo había agregado esto de acá, pero básicamente los incisos serán visión, olfato, gusto y oído. Y habíamos dicho que fotorreceptor era de la visión, quimioreceptor era del olfato. O sea, acuérdense los químicos que se huelen, olfato. Sin embargo, también hace referencia al gusto cuando probamos algo químico. Y mecanorreceptor, habíamos dicho de lo táctil, pero también de la audición, que también es mecánico, ¿sí? Entonces, órgano sensorial cuyo receptor es un mecanorreceptor. La visión, mecanorreceptor, no. Olfato, no. Gusto, no. Oído, sí, por la audición. ¿Ok? Sin embargo, yo se los había escrito esto de acá, para que ustedes puedan, en caso que pregunte el doctor mañana esto o esto. Siguiente, son células que producen espermatozoides en el hombre. Son células que producen espermatozoides en el hombre. Tenemos a las células de Sertoli y a las células de Leydig, que habíamos mencionado la diferencia. Y les había dicho que las células de Sertoli son estimuladas por la FSH, la folículo estimulante, que va a estimular a estas células de Sertoli, que empezaban con S, para que se acuerden. Entonces, la folículo estimulante va a estimular a las células de Sertoli para que produzcan los espermatozoides. O sea, ¿cómo se va a producir el espermatozoide? Los espermatozoides a través de la espermatogenia y, en el caso de las mujeres, a través de la ovogenia. Les puede preguntar así o les puede preguntar qué hormona se encarga de la espermatogenia, la FSH. ¿En qué fase reproductiva femenina se eleva la concentración? Se eleva su concentración la progesterona. Si no lo entienden esto, chicos, es un poquito complicado de entender todo este tema de las fases. Para mañana ya es muy tarde, solo lo que ya han estudiado hasta ahora y preguntas, exámenes que estamos viendo ahora, ¿ok? Pero aquí la respuesta era la fase lútea.
En la fase lútea o secretora es donde se eleva la concentración de la progesterona. Son enfermedades de transmisión sexual con abundante flujo genital, excepto. Entonces, si yo me sé el grupo de las enfermedades que cursaban con flujo genital, que eran 4, lo demás hace referencia a las enfermedades que cursan con úlceras. Lo contrario, si yo me sé de memoria las enfermedades que cursan con úlceras, que son 3 enfermedades, todo lo que me pregunten del resto es por flujo genital. Entonces, habíamos dicho que el flujo genital eran 4 enfermedades: la tricomoniasis, la candidiasis, la gonorrea, y les había dicho que tienen un flujo diferente, ¿no? La tricomoniasis tiene un flujo verde, la cándida un flujo blanco como leche, la gonorrea también como leche. Y la sífilis pertenece al grupo de las úlceras, junto con el chancroide y la otra, ¿quién más se acuerda? Eran 3 enfermedades. Vamos chicos, respondan porque su examen de ustedes es mañana. ¿Alguien se acuerda la otra enfermedad? Herpes genital. El virus del herpes zóster, no sé si alguna vez a algunos de ustedes les dio el herpes en la boca, a veces por estrés cerca de la boca. Lo que suelen decir que la araña te besó y no sé qué. Bueno, acuérdense de eso, ¿sí? No es el mismo virus, por si acaso es el virus tipo 1, el virus tipo 2 que causa diferentes tipos de herpes de acuerdo a la localización. Pero acuérdense de eso, cuando les dicen, yo creo que a todos les ha pasado, a mí me pasó igual unas cuantas veces, pero no es porque la araña te besó, es por la infección del herpes, pero no el herpes genital, es otro tipo. Tenemos 2 tipos de virus de herpes, ¿sí? Pero acuérdense de eso, o sea, a todos los que nos dio alguna vez, esas ulceritas que se producen ahí en la boca, acuérdense de eso, esas úlceras, eso es por herpes, pero ese es un herpes labial. Entonces, sífilis, herpes y chancroide, ¿ok? Las úlceras. Y flujo, que acá faltaría la clamidia. Entonces, sífilis no pertenece a este grupo. Me está diciendo excepto, me está preguntando por el falso, ¿ok? Ahora vamos con las otras. La progesterona, ¿a cuál de los grupos hormonales pertenece? Vamos a ver, respondan chicos. Así vamos respondiendo todas las preguntas hasta donde podamos. ¿A cuál los esteroides? ¿Alguien piensa lo mismo? ¿Piensa diferente? Para los que no ingresaron a la clase ayer, tómenle una foto. Esto siempre entra. El grupo de los esteroides es el grupo más importante. O sea, no se pueden olvidar por nada del mundo. Por el cortisol, por la aldosterona y por las hormonas sexuales. Entonces, la progesterona pertenece al grupo de los esteroides. ¿Cuál de las hormonas regula el metabolismo celular? Esto es algo que quería aclarar, que no lo había puesto acá. Pero
la hormona que regula el metabolismo celular son estas hormonas de acá, las hormonas tiroideas. Chicos, la glándula tiroides es muy chiquita, pero tiene una función muy importante en el cuerpo, la glándula tiroides. No sé por qué siempre en el examen se equivocan y marcan hormona de crecimiento. Esta es la falsa, nada que ver. La que regula el metabolismo celular es la tiroides a través de sus hormonas tiroideas, que son 3. Entonces, ¿cuál de las hormonas? Esta pregunta él siempre repite porque todos sabemos, tal vez a ustedes no les parezca importante, pero la glándula tiroides es importante y su función en nuestro cuerpo. Entonces, yo repetiría también las veces que sea necesario para que ustedes lo sepan de memoria y no se les olvide nunca, que la glándula tiroides produce hormonas tiroideas que se encargan de regular el metabolismo celular, ¿sí? No es la hormona de crecimiento, por si acaso, no sé por qué marcan esa. El metabolismo celular del organismo. Los corticosteroides son hormonas suprarrenales importantes que son secretadas ¿en dónde, chicos? Corteza suprarrenal. En la La corteza corteza suprarrenal. suprarrenal. Muy bien, corteza suprarrenal. Bien, vamos a seguir respondiendo rápido. ¿Cómo se llama la diabetes mellitus por falta total de la secreción de insulina? Habíamos dicho que hay 2 tipos, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es lo que tienen todos, o sea, el 90% es por obesidad, por gordos. Y el tipo 1 es genético, lastimosamente. Y aquí es donde ocurre la falta total. Son personas insulino dependientes porque no secreta nada de insulina el páncreas, lastimosamente. Pero no por gordos, sino por alguna patología genética, lastimosamente, ¿ok? Entonces van a tener que inyectarse insulina toda la vida. Tipo 1 es la respuesta acá. ¿Cómo se llama la hormona esteroidea producida por las células de Leydig? Esto ya hemos respondido varias veces. ¿Cuál es la respuesta? Testosterona. Muy bien. Por las células de Leydig, la testosterona. ¿Cómo se llama el periodo de inicio de la vida sexual adulta impulsada por la FSH y LH? Este igual está súper fácil, o sea. ¿Cuáles, chicos? La pubertad, ¿sí? Esto anótense porque el doctor suele preguntar como... ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, sí. Ok. Sí. Bueno. Ok. ¿Cómo se llama el periodo de inicio de la vida sexual adulta? ¿Qué es lo que pregunta el doctor? Pregunta lo contrario, o sea, pregunta como ¿a qué llama pubertad? ¿O qué es la pubertad? Les va a preguntar el doctor y ustedes tienen que escribir. Así que, nada, escriban ahora si están tomando apuntes, escriban. Así, tal cual, ¿qué es la pubertad? Entre paréntesis, con signo de interrogación. Y escriban respuesta. Es el periodo de inicio de la vida sexual adulta impulsado por la FSH y LH. O sea, le respondemos al doctor con la misma pregunta, ¿entienden? Acá la respuesta es pubertad, el inicio de la vida sexual. Bueno, vayan anotando, es importante esto. Eso pregunto varias veces, por si acaso. Así que anoten eso, chicos. Les doy un tiempito para que anoten.
Y también, ¿qué más? En caso que les pregunte lo demás, la menarquia. ¿Qué es la menarquia? ¿Quién puede decir? Que si les pregunta el doctor así, tal cual, textual, ¿qué es la menarquia? Definan menarquia, como dice acá. La menarquia es la aparición de la primera menstruación. O sea, las chicas no se pueden olvidar de este concepto. La primera menstruación es la menarquia, es el inicio de la menstruación, de la etapa de la menstruación. Pero si van a notarlo, anótenlo así, es la aparición de la primera menstruación, tal cual. Eso van a responder mañana. Bueno, si se corta el Meet, voy a crear otra reunión, ¿ok? Bueno, anótense eso, chicos. Menarquia, la aparición de la primera menstruación. ¿Qué más? ¿Qué más suele preguntar? La menopausia, que todos ya saben. Espero que sepan que es la desaparición cuando una mujer deja de menstruar. Pero bueno, van a anotarlo así, como es la desaparición de la ovulación, porque ya no ovula, ya no se puede embarazar cuando se pierde la menstruación. Cuando una mujer ya no tiene menstruación, no se puede embarazar. Entonces, es porque no está ovulando. Es la desaparición de la ovulación y por tanto la menstruación. O sea, en otras palabras, no hay ovulación y no hay menstruación en la menopausia. Eso ocurre más o menos a los 50 años. Y eso, 40, depende en cada mujer, el organismo de cada mujer. Lo ideal, y 48, 50 más o menos. 50 más menos 2, 3 años, ¿sí? Pero bueno, puede ocurrir también a los 40, que es una menopausia precoz, que sería algo patológico. Menarquia, primera menstruación. Menarquia, menopausia, deja de ovular y deja de menstruar la mujer. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más suele preguntar? A ver, estoy revisando algunos apuntes acá que yo tengo de las preguntas de esto que suele preguntar. Bueno, vamos a ir respondiendo más adelante, pero la que más pregunta es la pubertad, tal cual está acá en esta pregunta. Mm. Ok. Y a ver qué más. De la andropausia, pues lo mismo que la menopausia en la mujer, solo que la andropausia es en el varón. Hay una disminución de la producción, de la elaboración, de la secreción de la testosterona. Imagínense lo mismo en la mujer cuando pierde la menstruación, el varón lo mismo, pero ellos no tienen menstruación, sino con las hormonas sexuales, con la testosterona. Son factores musculares somáticos del deporte. Uy, eso también suele preguntar bastante el doctor. No bastante, pero suele repetir bastante esto del deporte, de las hormonas anabólicas y demás. ¿Alguien quiere responder esto? ¿Alguien quiere responder, chicos? Hablen, su examen es mañana. Vamos, chicos. Son factores musculares somáticos del deporte, excepto
aunque no sé si no sé si deporte no entra, no, en su examen, creo que esto entra para el final, esta pregunta. No recuerdo si esta, me parece que es pregunta del final, pero este era un tercer parcial. Bueno, igual acá la respuesta es esta de acá. Resistencia, el excepto. Pero me parece que ese es para su examen final. No los quiero asustar. Vamos con las siguientes. Dentro de la fisiología del sistema nervioso son funciones de las neuronas. Es algo que no les había mencionado y les quería recalcar ayer. La neurona, que son las células del sistema nervioso, tiene tres funciones principales: la excitabilidad, la conductibilidad y la troficidad. Hay otro tipo de neurona que es la neuroglia, que se encarga de la nutrición. Pero aquí el doctor nos está preguntando de las neuronas en general. Y te está preguntando cuál es el falso. Entonces anótense las tres funciones de las neuronas: excitabilidad, conductibilidad y troficidad. Entonces, ¿cuál sería el excepto acá? Nutrición. Porque la nutrición es una función de la neuroglia, no de la neurona. Es otro tipo de neurona. Pero esto nos está preguntando en general, ¿ok? El excepto es nutrición, por si acaso. Dentro del nivel de funcionamiento del sistema nervioso, la región subcortical controla. Habíamos dicho que marcha y reflejos se encarga el nivel medular, ¿no? Acá. Cardiorrespiratorio, o sea, mi corazón está latiendo, yo estoy respirando, es algo que no controlo, es algo involuntario. Eso lo hemos dicho, que todo lo involuntario controla la región subcortical. Bien, entonces acá marcamos cardiorrespiratorio. Y memoria e inteligencia hemos dicho que es parte del funcionamiento del nivel cortical. ¿Sí? Nivel cortical, no se olviden. Desde el punto de vista fisiológico son vías nerviosas aferentes. Esto también es importante. Tenemos dos tipos de vías, que también fue una pregunta de examen. ¿Cuántas vías nerviosas tenemos? Dos. Las vías nerviosas aferentes, que son las que entran a nuestro organismo. Son esas vías, son esos nervios que van desde afuera, desde lo más superficial hasta el cerebro, hasta la corteza del cerebro. Esas son las aferentes. ¿Cómo me acuerdo? Porque empieza con A. Entonces, primero, la A son lo que inicia de afuera adentro, las vías que entran. Y la eferente, que empieza con E, ustedes saben que la E está después de la A. Entonces, la vía eferente, la vía nerviosa eferente es todo lo que sale, es decir, de la corteza para la punta del pie. Entonces, todo lo que lleva el nombre córtico adelante es una vía eferente, es una vía nerviosa eferente, es decir, que sale de la corteza del cerebro y que va hasta lo más distal que se pueda, hasta la parte de los dedos, de las manos, la piel. Todo lo que sale de la corteza va a ser una vía nerviosa eferente. Y todo lo que entra va a ser aferente, ¿ok? Entonces, marcamos estas dos porque las otras dos, córtico, o sea que va del cerebro para abajo, es eferente. Siguiente. Dentro del sistema nervioso sensitivo
Las vías somatosensitivas de segundo orden son, esto es algo que también quería mencionarles. Bueno, chicos, ojalá para el final las clases puedan ser unas 3 o 4 clases con ustedes, si es que me da el tiempo, porque hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que repasar que no les mencioné ayer, porque es bastante largo el temario, ¿sí? Pero también son cosas que ustedes tienen que estudiar, tendrían que haber estudiado. Sin embargo, les recalco nuevamente esto. Tenemos 3 órdenes, el primer orden, segundo orden y tercer orden, el sistema nervioso sensitivo. El primer orden es el somatomedular, o sea, somato de afuera hasta la médula. Las vías que vienen de afuera hasta la médula espinal. Ese es primer orden. Segundo orden es lo que va de la médula espinal hasta el tálamo, o sea, hasta el cerebro. Imaginen en su cabeza ese recorrido, de la médula hasta el cerebro, segundo orden. Y tercer orden, imaginen el recorrido del tálamo hasta la corteza. A ver, ¿dónde se los puedo señalar? Entonces, primer orden es todo lo de afuera hasta lo que llega a la médula. Somato medular. Segundo orden es de la médula hasta los ganglios basales o tálamo. El tálamo es un ganglio basal. ¿Dónde está el tálamo? El tálamo está acá. Entonces, de la médula hasta el tálamo, o sea, hacia arriba, hasta aquí, es segundo orden. De la médula hasta el tálamo. Y del tálamo, que está aquí, hasta la corteza, que es un recorrido más pequeño, son las fibras nerviosas de tercer orden. Ahora tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué nos está preguntando acá? Las de segundo orden. Así que me acuerdo. Lo que viene de afuera hasta la médula, primer orden. De la médula al tálamo, segundo orden. Claro, eso sería médulo-talámico. Y del tálamo a la corteza era tercer orden. Entonces aquí marco médulo-talámico. Siguiente, dentro del sistema nervioso motor, el equilibrio y la postura está controlado por... Vamos, chicos, respondan. Igual este examen está bien, marcaron bien las respuestas. El sistema vestibular es la respuesta correcta. Dentro de las localizaciones corticales, el área primaria de la audición, que yo les había dicho, que la audición, acuérdense de los oídos, de las orejas, del lóbulo temporal, el área o lóbulo temporal, área, lóbulo, lo mismo, temporal, que tiene relación con las orejas, está a ese nivel más o menos el lóbulo, ¿sí? Entonces me acuerdo de la audición por eso. Aquí la respuesta correcta está bien marcada, temporal. En caso, ¿qué dice acá? En casos de la lesión cerebral donde no hay formación de la palabra, la manifestación neurológica se llama afasia motora de Broca. Esto siempre pregunta el doctor, o sea, bastante, repite, no le importa. No le importa nada, repite esto porque es importante. Es decir, no le importa repetir porque sabe que es importante que sepan esto. ¿Qué pasó, Nicole? Yo tenía una duda acerca de la anterior pregunta que estaba diciendo de las áreas parietales, temporales. El occipital está, se encuentra en el área de la parte de la visión, si no estoy mal. Sí, Eso tenía mi duda. no sé si estabas en la clase de ayer. Esa es la foto. Si quieres, tómale la foto. Y tómale la foto. Tómale la foto a la diapositiva. Sí, les había dicho que el lóbulo frontal, tenemos el área del lenguaje, el área de Broca. El parietal está, se encuentra en el área de Wernicke.
el temporal, la audición, acuérdense que está debajo del parietal, miren la foto en color verde, y el occipital que está en color rojo atrás. Lo de anatomía, ¿no? Tiene relación con los huesos del cráneo. El lóbulo occipital se encarga de la información visual de la vista. Entonces, también les había mencionado de las lesiones neurológicas, que igual pregunta bastante el doctor. Pregunta por el término de afasia. ¿Qué es afasia? Dificultad en... Bueno, chicos, seguimos. Ok. Afasia motora de Broca. Esto es muy importante porque siempre se confunde con la sensitiva de Wernicke. En realidad, el área de Broca y el área de Wernicke son áreas del lenguaje, los dos. Pero hay una diferencia porque el área motora de Broca se encarga de la formación de la palabra y el área sensitiva se encarga de la comprensión del lenguaje. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Si les pregunta el doctor de qué se encarga el área motora de Broca, se encarga de la formación de la palabra. Punto final. No hay más. ¿De qué se encarga el área de Wernicke? Se encarga de la comprensión del lenguaje. Y es lo mismo en la patología. ¿A qué se llama afasia motora de Broca? Les acabo de decir que afasia es dificultad en el habla. Entonces, nada, dificultad en el habla y no hay una formación de la palabra. ¿Qué es la afasia sensitiva de Wernicke? Cuando no hay comprensión del lenguaje. Nada más, ¿sí? Le gusta mucho preguntar esto, es importante y es confuso, así que seguramente les va a preguntar mañana. Quédense con eso. No hay formación de la palabra, área motora de Broca. Esto también es importante. Espero que hayan memorizado las diferencias entre el simpático y parasimpático. Siempre pregunta, chicos. Espero que lo hayan memorizado. Se trata de sustancia que bloquea la actividad adrenérgica simpática. En caso para los que no pudieron entrar ayer, acá tienen las diferencias, por si acaso. Las fibras no están marcadas con amarillo, pero fija que entra. Así que estudien eso, todo el cuadrito, estudien los receptores y los neurotransmisores. Se trata de sustancia, esto es de deportes, me dijeron que no entra en su examen de mañana. Se trata de pares craneales sensoriales, químicos. Esto también es algo importante. ¿Cuáles son los pares mixtos? No recuerdo si les pasé el cuadrito. Ahora les paso cuando terminemos la clase, ¿sí? Sin embargo, este examen está bien marcado, está revisado, así que sí, la respuesta correcta es esa, la octava. Esto de acá no. Esto de acá preguntaba bastante antes, repetía al doctor. Ojalá les repita esto mañana. Hace rato que no repite. Para marcar, pero esto está bien revisado. Órgano de Corti, caracol y demás de la audición. Conos y bastones, la visión, los conitos y los bastones. Ayer vimos. Límbico y temporal, el olfato, el par craneal séptimo, el noveno y el décimo, que se encargan del gusto. Tienen una división en la lengua. Estos 3 pares craneales van a inervar la lengua
por eso es que se encargan del gusto, y las terminaciones nerviosas libres, el tacto, ¿ok? Si quieren, tómale una foto a esto o escriban rapidito lo que les acabo de decir. Órgano de corte y audición, conos y bastones, visión, límbico y temporal, olfato, séptimo, noveno y décimo par craneal, el gusto, inerva la lengua, acuérdense de eso, el gusto, y las terminaciones nerviosas, el tacto. Son sustancias o fármacos que se pueden usar en las deportistas mujeres. Esto no entra en su examen, ¿no? Esto es deportes. ¿A qué grupo de clasificación pertenecen las hormonas testosterona? Ya repetimos miles de veces, ya están cansados ustedes. Testosterona, progesterona, cortisol, aldosterona, esteroides. Se trata de una sustancia hormonal que produce la secreción de la leche materna. Ojo chicos, miren cómo pregunta acá. Que produce la secreción de la leche materna. Esa es la prolactina, ¿sí? Que se encarga de la secreción. No está diciendo eyección. Ojo. Si diría eyección, si preguntaría eyección, la respuesta sería oxitocina. Pero aquí está preguntando por la secreción, que produce la secreción, la formación, ¿sí? De la leche materna. Aquí la respuesta es correcta, es prolactina. ¿Cómo se llama la hormona que estimula? Ya les he repetido 1000 veces, por favor. A veces en la pregunta está la respuesta. Lean bien, lean lento, no hay apuro. Lean lento. Estimula la espermiogénesis o ovogénesis, la folículo estimulante toda la vida. ¿Cómo se llama la hormona que estimula la síntesis de estrógeno y progesterona en los ovarios dentro del sistema reproductivo? Aquí ya está preguntando otra cosa. Hemos dicho que la que se encargaba de la producción de testosterona en el varón era la luteinizante y la que se encarga de la síntesis en el varón. Y en la mujer, en los ovarios, ¿quién estimula, qué hormona se encarga de estimular la síntesis de estrógeno y progesterona? La LH, la luteinizante. Ese examen está bien resuelto. Seguimos resolviendo. ¿A qué grupo de clasificación pertenecen las hormonas testosterona? Al grupo de los esteroides. Esto creo que es lo mismo. Se trata de una sustancia hormonal que produce la secreción de la leche materna. Eso es otro examen de otro año, pero miren cómo se repite. ¿Cómo se llama la hormona que estimula la espermiogénesis? Folículo estimulante. Esto ya está. Enfermedades de transmisión sexual que cursan con abundante flujo genital, excepto el herpes. Chicos, acuérdense del herpes labial, que nos crece como úlceras en la boca. Acuérdense de eso. No es lo mismo, pero acuérdense de eso cuando lean herpes, úlcera, y digan, piensen, herpes genital, herpes, el herpes. Entonces, acuérdense de marcar en excepto herpes, ¿ok? Ese es el falso, porque las otras son flujo, pero el herpes es úlcera. Siguiente, la aldosterona. ¿En cuál de las capas de la corteza se produce? La aldosterona, hemos dicho que se produce en la primera capa, que era la capa glomerular. Aquí está marcado con un biencito la capa glomerular, la fascicular el cortisol y la zona reticular las hormonas sexuales. La función de la insulina, ya les he dicho ayer, les he dicho 1000 veces, es hipoglicemiante, disminuye el nivel de glucosa, de azúcar en sangre. Eso de acá indica los niveles de funcionamiento del sistema nervioso central. Chicos, son 3 niveles. Acuérdense lo que hemos repetido 1000 veces. El nivel medular, el nivel subcortical de los movimientos involuntarios inconscientes y el nivel cortical de la máxima inteligencia, memoria, todo eso, de la máxima función, ¿sí? Indique los niveles de funcionamiento. Niveles de funcionamiento. Listo, son 3 niveles: medular, subcortical y cortical. Ahí muere. Indique los órganos que secretan la hormona o sustancia llamada estrógeno. Bueno,
la progesterona, los ovarios, ¿qué más? La glándula suprarrenal, la zona reticular de la corteza. Hemos dicho que en la corteza, en la zona reticular, se producen las hormonas sexuales. Una de esas hormonas es el estrógeno. Siguiente. ¿Cómo se llama la hormona hipofisiaria que actúa directamente sobre los tejidos? Actúa directamente sobre los tejidos sin actuar sobre otra glándula. ¿Qué hormona es esta? Les he repetido ayer, la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a ir directo al hueso. Actúa directamente. Es la única hormona de la adenohipófisis, que son 6. La hormona de crecimiento, acuérdense del huesito, del hueso, actúa directamente sobre los tejidos. La hormona de crecimiento, la única, actúa directamente. ¿Qué es la afasia motora? Les va a preguntar el doctor sí o sí esto, chicos, de las enfermedades neurológicas. ¿Qué es afasia? ¿Qué es afasia motora? ¿Qué es afasia sensitiva? Defina el término de afasia, dificultad en el habla. Afasia motora de Broca, afasia sensitiva de Wernicke, lo que acabamos de ver hace un momento, ¿sí? ¿Qué es la infertilidad dentro de la reproducción humana? Esto sí les puedo preguntar. La infertilidad, como todos saben, se ve en las novelas y todo, ¿no? Cuando uno es infértil, uno no puede quedar embarazada. Dificultad de embarazarse en la mujer y dificultad de embarazar en el caso del hombre. No puede embarazar a una mujer porque tiene algún problema, o sea, secreta, qué sé yo, pocos espermatozoides, muchas causas, no vamos a entrar en detalles. A la pregunta, la respuesta. ¿Qué es la infertilidad? Dificultad de la mujer para embarazar y dificultad en el varón para embarazar, ¿no? Sencillo. ¿Dónde se producen las glándulas rojas en los primeros meses de gestación? En el saco vitelino, claro. Las glándulas rojas hace referencia a los eritrocitos. Los eritrocitos se produce en el saco vitelino en los fetos, en los bebés. Ojalá no les pregunte eso. Preguntas raras igual. El sistema nervioso del cuerpo, desde el punto de vista funcional, hemos dicho que tiene varias clasificaciones. Si hablamos desde el punto de vista funcional, se divide en neurovegetativo y somático. Los receptores de la sensibilidad táctil, somática, superficial y profunda. Me está preguntando táctil, sensibilidad táctil. Hemos dicho 1000 veces mecanorreceptores. Mecanorreceptores, todo lo que tenga que ver con el tacto, pero también con la audición. Acuérdense de eso. La función cardiorrespiratoria está controlada por los núcleos que se encuentran en, ¿qué acabamos de decir? 3 niveles: nivel medular, nivel subcortical y cortical. Hemos dicho que en el nivel subcortical tenemos al tronco encefálico. Entonces, en el nivel subcortical, que se encarga de los movimientos involuntarios, funciones involuntarias, como respirar y controlar el ritmo cardíaco. Entonces, tronco encefálico forma parte del grupo subcortical. Entonces la respuesta está bien. Esta está marcada bien. Desde el punto de vista funcional, la formación de la palabra se origina en área motora de Broca. Vuelvan a escribir 1 y 10 veces. Área motora de Broca, formación de las palabras. Área sensitiva de Wernicke, la comprensión del lenguaje. El neurotransmisor colinérgico del parasimpático. Les he dicho que memoricen esto. El parasimpático trabaja con ¿qué hormona? Con la acetilcolina. Y el simpático, chicos, ¿con cuál trabajaba? ¿Con cuál trabaja? Vamos. Con la noradrenalina. Muy bien, con la noradrenalina. Siguiente, se trata de un par craneal mixto.
que nace en la protuberancia, sale del cráneo hasta los órganos de la cara. Tal vez no se acuerden de dónde nace, dónde sale, pero ya les están dando, o sea, lean bien la pregunta. Hasta los órganos de la cara, ¿qué les he dicho ayer? No todos los pares craneales son importantes. Les he mencionado ayer los más importantes. El quinto par, que es el trigémino, da ramas para inervar la cara, ¿no? Los músculos masticadores, los músculos del ojo. Entonces, acuérdense de eso. Cuidado con marcar facial. No, no marcamos facial. Esto es para los músculos, otro tipo de músculos, el risorio, etcétera, etcétera. No se confundan. El trigémino es el que da varias ramas para inervar la cara. La progesterona, ¿cuál de los esteroides? Ya hemos repetido 1000 veces esto. ¿Cuál de las hormonas regula el metabolismo celular? Lo que les acabo de decir. La glándula tiroides, chicos, importante porque produce las hormonas tiroides y estas se encargan del metabolismo celular. Los corticoides son hormonas suprarrenales importantes, muy importantes, que son secretadas en la corteza. ¿Cómo se llama la diabetes? Tipo de diabetes por falta de secreción de insulina por el páncreas, la de tipo 1. La hormona esteroidea producida por las células de Leydig, la testosterona. Las células de Leydig producen la testosterona. ¿Cómo se llama el periodo de inicio de vida sexual adulta impulsado por la FSH y LH? Lo que acabamos de decir, pubertad. Son características del sistema nervioso simpático, lo que acabamos de ver en el cuadro. Acuérdense, los receptores, chicos, alfa y beta es del simpático. Alfa y beta. Alfa y beta. Y habíamos dicho que trabaja con la noradrenalina el simpático. Entonces, marcamos acá, ya está marcado la respuesta correcta. Alfa y beta para noradrenalina. Se trata de pares craneales autónomos, pares simpáticos. Esto también está bien revisado, si quieren pueden escribirlo, pero el doctor les dio a ustedes un cuadro donde dividía a los pares craneales, a los mixtos, a los sensitivos, a los motores. Así que eso también revisen, eso es importante. Acá tenemos nuevamente para marcar los incisos, ojalá se repita mañana. Órgano de Corti, habíamos dicho la audición, órgano de Corti, acuérdense de la cóclea que está en el oído medio, acuérdense de eso de la audición, conos y bastones, acuérdense del ojo, la visión, límbico y temporal, dijimos el olfato, y los pares craneales que van a inervar a la lengua, del gusto, terminaciones nerviosas, del tacto. ¿A qué grupo de clasificación pertenece la tiroxina? Los aminoácidos. Se trata de una sustancia hormonal que produce la eyección. ¿Ven cómo cambia la pregunta? Acá dice eyección. Entonces, esto es la oxitocina. ¿Cómo se llama la hormona que estimula la ovogenia? Estimula. Ay, ¿cuál será la respuesta? Bueno, lean bien la pregunta. ¿Saben cuál es la respuesta? La que estimula va a ser la folículo estimulante. Seguimos. ¿Cómo se llama la hormona que estimula la síntesis de la testosterona en los testículos? La hormona luteinizante. Ya repetimos 1000 veces esto. Enfermedades que cursan con úlceras. Nicole, ¿qué pasó? Otra preguntita. En la primera pregunta de ese examen dice las características propias del sistema del simpático. ¿No sería también las fibras, la primera opción que son las fibras preganglionares que son cortas y las post que son largas? Que está igual en la diapositiva. Sí. En este examen me parece que podías marcar hasta 2 preguntas.
Pero espera, dame un cachito. Las fibras preganglionares, el simpático, habíamos dicho que eran cortas y las pos eran largas. Tiene fibras preganglionares cortas. Claro, es que acá si te das cuenta, está mal lo que el doctor puso. Mira, tiene fibras preganglionares cortas, hasta ahí está bien, pero luego dice, y fibras postganglionares cortas. Acá arreglamos nosotros lo de arriba, pero si lees bien, dice cortas, cortas. Entonces, por eso es que esta no es la respuesta correcta. Y la segunda dice, tiene fibras preganglionares largas. No, no tiene largas, tiene cortas. Y fibras postganglionares largas. No sé si me dejo entender, pero dice cortas, cortas y largas, largas. Y en nuestro cuadro es cortas y largas. Entonces, por ende, ninguna de las dos sería la respuesta correcta. Sí, en este caso, pero en las postglandulares lo pondría lo que son largas. Esa pregunta Claro, igual estaría correcta, ¿verdad? esa también estaría correcta, sí. Ay, ya está bien. Ahora, pero en su examen, los exámenes que está haciendo ahora el doctor son para marcar un inciso solamente. Pero antes, cuando era virtual el examen, tenían que marcar 2 incisos, hasta 3. Y era horrible porque sus compañeros la pasaban mal. Tenían que, o sea, de los 4 eran 2 las respuestas correctas. Ahora, despreocúpense por eso porque solo es una respuesta la correcta. Cuidado que marquen 2. O sea, son incisos A, B, C, D, solo puede marcar una, por si acaso. Y le puedo pasar una foto. Es que encontré en un examen pasado la misma pregunta, pero esta vez con las dos opciones, que sería que tiene Exacto. alfa y beta y Seguramente, después. claro, seguramente. Fíjate bien eso, porque mira que acá dice cortas. Ay, pucha. Dice cortas, cortas y largas, largas. Obviamente, si ves que las dos son la respuesta correcta, y si el doctor, o sea, seguramente el doctor les avisa a ustedes antes de iniciar el examen. Y si no, ustedes tienen la obligación de preguntar, doctor, la pregunta, o sea, para las preguntas hay 2 respuestas correctas. Pregúntenle al doctor. Si es así, listo. No dudo más, marco esas 2. Pero que yo sepa, no sé, el doctor estaba haciendo, es que es confuso. Pero bueno, no en todas son 2 respuestas correctas, como estamos viendo más abajo, solo hay una respuesta correcta. Pero obviamente, si quieres pasarlo al grupo y lo resolvemos. Pero mira que las de abajo solo es una la respuesta correcta. Si algo te genera duda y ves que hay 2 respuestas correctas en una pregunta, dile al doctor, doctor, es posible que, o sea, en acá podemos marcar hasta 2 respuestas correctas y él te va a decir, pero mira que las de abajo se marca solo una. Enfermedades de transmisión que cursan con úlcera, excepto. Acá te está preguntando lo mismo, o sea, ¿cuáles son las que cursan con úlcera, sífilis, herpes y chancroide? Gonorrea hemos dicho que es como una leche blanquecina, entonces eso sería por flujo. La testosterona, ¿en cuál de las capas de la corteza suprarrenal se produce? En la reticular. La función del glucagón, mira que nos ha preguntado el anterior de la insulina, ahora nos está preguntando del glucagón que tiene la función contraria a la insulina, que es hiperglicemiante. Indique las áreas específicas de la corteza cerebral, lo que acabamos de ver. En realidad son 3, chicos, acá las áreas de la corteza. El área motora de Broca, el área sensitiva de Wernicke, anótense si quieren, y el área límbica o de asociación. Son solo esas 3 las áreas específicas. Ojo, ¿ok? Área motora de Broca, sensitiva de Wernicke y límbica o de asociación. Indica los órganos que secretan la hormona o sustancia llamada testosterona. ¿Quién produce la testosterona? Lo que acabamos de ver, las células de Leydig y también en la
Ay, no, acá se equivocaron. ¿Es secretada por la médula? No, esto está mal. Es secretada por la corteza, ¿no, chicos? Por la capa reticular de la corteza. ¿Cuál es la función principal de las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas importantes, muy importantes, regula el metabolismo celular. Punto final. Regula el metabolismo celular. Bueno, vamos con el siguiente, que me parece que esto es lo mismo. Bien, esto es el mismo examen que hemos resuelto. Pubertad. ¿Cómo se llama cuando una persona presenta imposibilidad para hablar? Afasia, chicos. Afasia. Acuérdense de eso. Afasia. Enfermedades. ¿Cuál es la función principal? Indica las principales funciones del sistema nervioso en general. Anótense esto, chicos, esto es importante. Las funciones principales del sistema nervioso en general. Anótense esto. Voy a tomar una foto para subir al grupo. Esto es muy importante. Son 4 las funciones principales. Que el doctor les ha mencionado también en la clase. Y la típica pregunta de Wernicke o Broca que fija que les va a entrar mañana. También se lo subí. La función principal del área sensitiva de Wernicke, la comprensión en mayúscula, chicos. Comprensión del lenguaje y la inteligencia. Y la interpretación somática auditiva y visual. Si no se acuerdan, con tal que coloquen, controla la comprensión, se carga la comprensión del lenguaje, más que suficiente. Los receptores adrenérgicos del sistema nervioso autónomo. Indica el nombre de las hormonas secretadas por la glándula tiroides: T3, T4, calcitonina. Los receptores del dolor, nociceptor. Desde el punto de vista neurovegetativo, autónomo, cómo se divide en simpático y parasimpático. Entonces, tiene una clasificación anatómica, desde el punto de vista anatómico, en central y periférico. Desde el punto de vista fisiológico, autónomo y somático. Desde el punto de vista neurovegetativo o autónomo, simpático y parasimpático, ¿sí? Esto me parece que es lo mismo. La función cardiorrespiratoria, esto ya resolvimos este examen. Es el mismo que hace rato, no sé por qué. Esto también, no sé por qué se repitió. Qué raro. Son factores. Chicos, estas preguntas tienen que explayarse. Indica las principales funciones del sistema nervioso. Tienen que explayarse la función del área sensitiva de Wernicke. Con tal que coloquen así, en vano escriben 10 líneas, 5 líneas a la pregunta, a la respuesta. La función principal del área sensitiva de Wernicke controla la comprensión del lenguaje. Punto final. ¿Cómo se llaman los receptores adrenérgicos del sistema nervioso autónomo? Ahí ya habíamos visto los receptores. Tenemos el simpático alfa y beta y el parasimpático, los muscarínicos y nicotínicos.
el nombre de las hormonas secretadas por la tiroides, que ya sabemos, las que cursan con flujo, excepto el herpes que cursa con úlcera. Los niveles de funcionamiento, chicos, de memoria, por favor, no me fallen mañana. Nivel medular, subcortical y cortical. Indica los órganos que secretan la sustancia, el estrógeno. Los ovarios, que es un órgano sexual de la mujer, y la corteza de la glándula suprarrenal. La hormona que actúa directamente sobre los tejidos. Acuérdense del huesito, el hueso, hormona de crecimiento o hormona de crecimiento humana, como quieran llamarla. ¿Qué es la fascia motora? Eso también ya hemos visto en la falla de la emisión, de la formación de la palabra. ¿Qué es la infertilidad? Dificultad para poder embarazarse. Y el varón para embarazar. Dentro de la fisiología, la neuroglia, excepto. Miren, chicos, que el primer examen nos preguntaba de la neurona, pero acá nos pregunta de la neuroglia. La neuroglia sí se encarga de la nutrición. Acá te está diciendo excepto el falso. La excitabilidad y la conductibilidad son funciones de la neurona. La neuroglia se encarga de la nutrición. La neuroglia, ojo. Dentro del nivel de funcionamiento del sistema nervioso, la región cortical, hemos dicho que controla la memoria y la inteligencia. Son vías nerviosas eferentes. Acuérdense que todo lo que sale de la corteza es eferente. Entonces, córtico nuclear, córtico espinal, todo lo que empieza con córtico siempre va a ser eferente. Siempre. Las vías del tercer orden, ya habíamos dicho, ¿no? Las somatomedulares, esta de acá es primer orden, medulotalámica segundo y tálamo cortical tercer orden. Equilibrio y tono muscular. Si ven que dice equilibrio, inmediatamente señalar el cerebelo, que se encarga del equilibrio y del tono muscular, sobre todo del equilibrio. El área primaria de la visión, una de sus compañeras preguntó, creo que fue Noelia, ¿en dónde está? En el área occipital. En caso de lesión cerebral, donde falla la compresión, miren, compresión del lenguaje, ¿qué se llama? Wernicke, acuérdense, comprensión, Wernicke, comprensión. Wernicke comprende, créense memotecnios propios también ustedes. Wernicke, comprensión, Wernicke comprende, ¿ok? Esa respuesta era correcta, estaba marcada bien. Acá no sé por qué estos exámenes, excepto nutrición, miren que acá ya no está preguntando de la neuroglia, sino de la neurona. La función cardiorrespiratoria, esto ya hemos resuelto, medulotalámica, esto ya hemos resuelto este examen. Bien. Claro, eso es lo que yo les decía. ¿Cuáles son los mixtos? Mixtos puros. Esto lo han visto con el doctor. Los motores puros y los mixtos. ¿Cuáles son los mixtos? Anótense. Los mixtos del 5, el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo. Los motores puros, el noveno, el onceavo y el doceavo. Onceavo y el doceavo. Eso anótense. Acá también te dice los mixtos. Son mixtos del quinto, el séptimo, el noveno y el décimo. Bueno, chicos, mañana tengo guardia. Ahora voy a volver a subir más exámenes. No sé si me falta algo más. Pero esperaba sus preguntas hoy día. No preguntaron mucho en el grupo. Igual si tienen dudas, pregunten. Les deseo mucho, mucho éxito para mañana. Ahora pónganse a estudiar todo lo que ya saben y resuelvan las preguntas de exámenes.
Pero estudien más nervioso, chicos. Estudien nervioso y nada, nos vemos para su final. Si es que me avisan con anticipación, podemos hacer varias clases. 2 semanas antes, aunque sea. Así todos los días resolviendo exámenes pasados. Sería bueno, ¿ok? Para que se les quede en su cabeza. Pero no es tarde para mañana, así que les deseo mucho éxito. Voy a ver si tengo más exámenes pasados, pero ustedes sigan resolviendo, impriman, resuelvan y memoricen las cosas que vimos de las diferencias entre un concepto y el otro, del simpático, parasimpático, de las úlceras, de las enfermedades con úlceras y las otras que tienen flujo. Esas diferencias memoricen los chicos y bueno, me avisan cualquier cosa así. Si necesitan algo en el resto de la noche, estoy a su disposición. Nos vemos para su examen final. Chao, chao.